Continuamos nuestro diálogo con el jurisconsulto Eric Hernández, que detrás de cámaras hay otro programa, muchas veces se ha dicho en producción, que la gente no tiene acceso a ello, pero descubre uno muchas cosas de todo lo que tiene que ver con, en este caso, nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos la jurisdicción inmobiliaria. Sí. De repente hay muchos cuestionamientos, sobre todo a los procedimientos. Hay muchos casos que tienen que ver con alteraciones de documentos, con terreno, con ocupación de terreno, Sí. con que, o sea, en todas las regiones del país. Pasó un caso grande como el Bahía de las Águilas. Así es. Pasó otro caso en Bahía, acá en Baní. Un caso grande hay ahí también, con la misma, con el mismo parecido. Está en San José de Ocoa otro caso, está en Puerto Plata otro caso, está en Las Terrenas otro caso, de lo que nosotros tenemos información particular. Es decir, de buenas a primeras, son como demasiado cosas donde se mencionan cuestiones que al final termina, si se quiere, en poner sobre relieve debilidades en el sector inmobiliario. ¿Qué ha pasado que no acusa esa fortaleza, esa robustez en el tiempo el sector inmobiliario? Debemos de recordar que la legislación inmobiliaria es una legislación breve, son unos ciento y tantos de artículos. Pero diría yo, el punto neurálgico de la legislación inmobiliaria es que los reglamentos son 4 o 5 veces más grandes que la ley. Y dentro de esos reglamentos se crean procedimientos especiales, se crean facultades especiales. Y por qué no decirlo, actualmente todo eso está sujeto a revisión a lo interno del Poder Judicial. Todo, según las noticias que tengo, incluso estuve viendo los proyectos, en ánimo de agilizar la jurisdicción inmobiliaria. Pero yo pienso que la debilidad, o por así decirlo, el valladar que tiene el negocio inmobiliario son la creación de comisiones a lo interno de la jurisdicción inmobiliaria que necesitan tomar una decisión cuando un aspecto se hace controvertido. O sea, la parte administrativa. La parte administrativa. Ahora mismo hay una comisión presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia en la que la conformación y cualquier controversia que surja sobre la propiedad inmobiliaria termina siendo dilucidada por esa comisión, cuando debe de ser algo que fluya de manera natural. Y si realmente hay una contención de los derechos, que se plantee la litis sobre derechos registrados. Pero no podemos convertir el aspecto administrativo de la jurisdicción inmobiliaria en un cuasi tribunal, ¿verdad?, para dilucidar los problemas administrativos que allí se sucedan. En el esquema anterior, antes que existiera esa comisión, era normal. Alguna dificultad con el registrador de títulos daba lugar a una reconsideración. Y esa reconsideración, en caso de ser rechazada, daba lugar a un recurso jerárquico ante el registrador nacional de títulos. Y ahí quedaba. Pero esa no es nuestra realidad ahora. Entonces eso es lo que está llevando a que dé muchas vueltas para la solución de muchos casos. Así es, así es. Uf. Otro, sí, es sorprendente para uno que elementos como esos sean los que estén no afectando, pero sí trabando la agilidad de esos procesos, con lo cual se evitarían muchos problemas en el país. Y nótese que mi interés no es criticar a la comisión creada, sino saber que la creación de un estamento colegiado, obviamente, ante una gran cantidad de casos y personas que tienen múltiples obligaciones
como el director de mensura, el director general de registro de títulos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Todas esas personas se tienen que reunir para resolver las controversias administrativas dentro de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, eso debe ser objeto de revisión y simplificación. Evidentemente, porque hay un cuello de botella que está afectando a mucha gente y a muchos casos al mismo tiempo, sin lugar a dudas. Y pudiéramos mencionar, pero no tiene sentido en este momento. Otro aspecto de nuestra jurisprudencia, el derecho penal, lo penal. No me considero especialista en derecho penal, pero lo podemos conversar. Sí, dígame. Porque no es tanto el derecho penal per se, es el comportamiento del cual se habla en las decisiones del Ministerio Público que tiene que ver con los expedientes. O sea, hemos tenido... ahí estamos rozando un poco con la modificación a la Constitución. Pero sigamos. Sí. Estamos hablando de lo siguiente. Se han sometido muchos casos por corrupción, muchos casos por lavado de activos, muchos casos por... muchos casos en el orden de lo penal, en donde hay una investigación del Ministerio Público, hay un expediente que se somete a la justicia y al final, después de 1, 2, 3, 4, hasta 5 años y 6, el expediente termina con insuficiencia de prueba o elemento probatorio o fortaleza que lleven a que lo que todo el mundo pensó que era un hecho cierto, resulta en tener que despachar a esa gente para su casa, condenado públicamente y absuelto en los tribunales. ¿Qué pasa ahí para que esas cosas sucedan tanto? Bueno, quizá debemos de remontarnos a la aprobación del Código Procesal Penal. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando era juez en el anteproyecto en la Escuela Nacional de la Judicatura, y a mí me sorprendió bastante el cambio del esquema a que estábamos acostumbrados, aunque sí es un progreso de un proceso inquisitorio secreto a un proceso acusatorio más abierto, donde la libertad probatoria es importante. Sin embargo, debemos recordar que ese Código Procesal Penal vino de un modelo de Código Procesal Penal de Iberoamérica, concebido, obviamente, desde Alemania, pasa por Argentina, y ¿por qué no? Tiene una semejanza indudable con el sistema norteamericano sobre la fase de medida de coerción, audiencia preliminar y conocimiento de prueba y fondo. El gran detalle del juicio de fondo, el gran detalle de las debilidades que podemos acusar en el proceso penal es que toda la prueba que se va a utilizar en el juicio de fondo debe de obtenerse antes de la audiencia preliminar. Y hasta qué punto los organismos auxiliares técnicos del Ministerio Público estaban listos para adoptar esta legislación y lograr en un tiempo sumamente breve, la recopilación de toda la prueba. Ahora estoy incorporarla en la audiencia preliminar, donde se evalúa si se va o no a la fase de conocimiento de fondo. ¿Cómo podemos fortalecer el Ministerio Público con un equipo sumamente técnico para la recopilación de esa prueba? Pudiéramos decir que esa es la debilidad que tenemos, que no tiene el sistema norteamericano. Técnico. Porque los norteamericanos, recursos para el aspecto técnico. Porque los norteamericanos duran 7 años, 10 años, 15, 20 años. Pero cuando presentan un expediente, claro, una acusación del tipo que sea, sí. Uno lo ve mucho con los casos de narcotráfico, pero sucede con todos los casos. La justicia norteamericana incluso
en lo que tiene que ver con cualquier elemento en el Departamento de Tesoro, Sí. de evasión de impuestos, de cosas así. Son muy sólidos los casos. En sentido general podemos afirmar de que cuando presentan la acusación tienen toda la prueba. Tiene toda la prueba. No hay necesidad, como está sucediendo en cierto proceso, y lo vemos en las noticias diarias, de estar pidiendo nuevos plazos para ampliar la investigación. Entonces hace falta recursos y hace falta tiempo. Recursos y asistencia técnica para eso. Aunque aquí hay un problema que es la discreción, no la discrecionalidad, la discreción en el tratamiento de los casos. Aquí se le da mucho tiempo y cuando viene a ver, el acusado sabe que tiene que brincar la tablita. Pero bueno. Perdóneme, que parece una chanza, pero no deja de ser un hecho. Vamos a tener que hacer, dígame, otro programa para la ley de extinción de dominio. Claro. Otro programa para lo que tiene que ver con lavado de activos y el cuerpo del delito, narcotráfico, o sea, lo que sucede con los ilícitos obtenidos de cualquier forma y su propiedad. Vamos a tener que hacer un programa para eso. Y con respecto de la extinción de dominio, lo interesante como está entremezclado el sector privado con el tema de la bancarrota y el delito aduanero y de exportación, que lamentablemente, y es una de mis críticas al proyecto, cómo vamos a, frente a la autonomía que dice el proyecto, que tiene el proceso de extinción de dominio, cómo lo vamos a compaginar con todo el procedimiento de la ley de reestructuración comercial. Pero yo quiero que eso lo tratemos solo en un programa de la hora completa para presentarle incluso fragmentos del proyecto a la gente para írselo explicando, porque el sector privado está muy embullado con eso y no sabe hasta dónde resulta afectado si se aprobase la ley de extinción de dominio. Digo todo esto porque tenemos un último tema que de repente estamos ante uno que sabe, porque dentro de sus calidades está el ser asesor de la Organización Internacional del Trabajo por su expertise en materia laboral. El Ministerio de Trabajo acaba de evacuar una resolución mediante la cual regula lo que tiene que ver con la contratación del servicio en los hogares. De la muchacha, como nosotros le decimos, las domésticas, como le decimos popularmente. La auxiliar de servicio, la que trabaja en la casa, en las labores domésticas, auxiliando a las familias, y que muchas veces hasta para no prescindir de ella, se queda con dormida. Y con dormida es en un horario extendido desde que se levanta hasta que se duerme, no hasta que se acuesta, ¿no? Y que el código considera que la habitación y los alimentos son parte del salario. Sí. El código. Entonces, el código. Entonces, esa resolución que muchos han entendido que es una limitante en medio de una crisis económica a la clase media. Que es un golpe a la clase media porque evidentemente bajo determinadas condiciones no va a poder tener posibilidad de contratación de servicio. Eso es real, en medio de un proceso inflacionario que ha golpeado duramente el bolsillo de la gente. Esa resolución, ¿hasta dónde es buena, mala, conveniente, prudente, legal, etcétera? Bueno, esos calificativos realmente quizás no me voy a permitir darlos si es buena, mala. Le voy a decir desde el punto de vista técnico. Me preocupa a sobremanera que el Ministerio de Trabajo esté regulando modalidades de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque, número uno, implica una modificación al Código de Trabajo, porque el servicio doméstico tiene su articulado y está previsto en el Código. Entonces,
cualquier conquista que deba de entenderse que ese sector se merece, debe de hacerse por vía legislativa. Segundo aspecto sumamente importante. ¿Tiene el Ministerio de Trabajo facultad reglamentaria? En mi opinión, no. Y ahí tengo que recordar la resolución sobre el teletrabajo, que también fue por resolución del Ministerio de Trabajo. Entonces, en un Estado de Derecho no podemos caer en tratar de lograr conquistas en favor de ciertos sectores o salvar ciertas situaciones, pero no hacerlo a través del instrumento legal correcto. Eso era ese mismo contenido, un decreto del presidente de la República. El reglamento del Código de Trabajo es un decreto del presidente de la República del momento del doctor Joaquín Balaguer, de 90 y tantos de artículos, pero es quien tiene, en sentido general, en la Organización del Estado Dominicano, la facultad reglamentaria respecto de todos sus ministerios. Pero el Ministerio de Trabajo no tiene esa facultad reglamentaria. Yo le puedo decir una posición profesional con respecto del teletrabajo. Cuando llegó la resolución, yo la revisé y yo la vi perfecta en su contenido. Pero ese contenido yo lo puedo aplicar, pero no puedo en esencia citar la resolución, porque la resolución es per se, por así decirlo, puede en un futuro litigio ser invocada la inconstitucionalidad de la misma. Y el empleador entraría en una desventaja propiciada por el mismo Ministerio de Trabajo, una desventaja litigiosa propiciada por el mismo ministerio que no tiene facultad reglamentaria. O sea que el ministro de Trabajo ha evacuado 2 resoluciones que hubiese correspondido o que le correspondiera legalmente al Poder Ejecutivo mediante decreto. No, número 1, el teletrabajo, una figura nueva, debió de pasar por el Congreso. Número 2, la figura del servicio doméstico está previsto. Si se quería ampliar, se podía hacer por reglamento dictado por el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias al doctor Eric Hernández. Quedamos pendientes y nosotros vamos a coordinar esos 2 programas que son tan importantes en un momento en que se están debatiendo temas como la ley de extinción de dominio en el país. Muchas gracias, Eric Hernández. Gracias a usted. Gracias a ustedes por su sintonía. Mañana, de nuevo, a las 4 de la tarde, cronómetro.